Le corté el teléfono a mi padrino el mismo día que me pidió que renunciara a mi trabajo. No lo bloqueé, eso habría sido demasiado limpio. Quería que supiera que yo estaba del otro lado, escuchando, y que aún así colgaba. Su voz se quedó a la mitad de una frase, como un radio que se apaga. Sentí una calma rara, de esas que llegan cuando ya tomaste una decisión. Me quedé viendo la pantalla del celular hasta que se oscureció. No siempre fui así. La gente que me conoce diría que soy agradecida, trabajadora, de las que saludan a todo mundo en la colonia. Pero hay una línea entre agradecer y dejarse consumir. Y yo la crucé sin darme cuenta. Él también la cruzó, pero al revés. Porque cuando alguien te paga una carrera universitaria, no esperas que te cobre con tu propia vida, y menos que te pida algo tan absurdo como eso. Su nombre es Don Beto, mi padrino, el amigo de mi papá que me vio crecer desde niña. Me llamo Itzel. Lo que hice después de esa llamada me convirtió en la villana de su historia. A veces me pregunto si yo también me convertí en la villana de la mía. Pero no me arrepiento de la parte que le dolió. Solo me arrepiento de no haberlo notado antes. Crecí en una casa chica en la colonia Portales, cerca del mercado, donde el olor a tortillas recién hechas se metía por la ventana cada mañana. Mi papá trabajaba en una imprenta y mi mamá vendía gelatinas en la puerta de la escuela. Don Beto era el padrino de mi bautizo, pero también era vecino de toda la vida, de los que llegaban los domingos a ver el fútbol. Cuando murió mi papá, Don Beto se sentó con mi mamá y le prometió que no nos iba a faltar nada. Yo tenía 12 años y no entendía por qué un hombre grande lloraba en nuestra sala. Después entendí que la culpa lo ataba a nosotros de una forma rara. Cuando cumplí 17, quedé en la universidad pública, en la carrera de contaduría, pero el gasto de los pasajes y los libros se nos complicaba. Un día Don Beto llegó con un sobre amarillo y lo puso en la mesa. «Esto es para la niña, para que no deje la escuela», dijo. Mi mamá no quería aceptarlo, pero él insistió en que era un préstamo de padrino, sin intereses, sin prisas. Yo lloré de agradecimiento y le prometí que se lo pagaría trabajando. Él solo me revolvió el cabello y me dijo que estudiara fuerte, y en ese momento yo lo veía como un héroe. Pasaron los años. Me recibí con mención honorífica y conseguí trabajo en un despacho contable en la colonia del Valle. Le pagué a Don Beto cada peso, en abonos chiquitos, con su respectivo recibo firmado por él. Mi mamá me decía que ya no le debía nada, pero yo seguía mandándole un regalo cada cumpleaños. Él se ponía feliz, me presumía con sus amigos, decía que yo era su ahijada ejemplar. Sin embargo, notaba que cada vez que me iba bien en algo, él me miraba con una expresión extraña. Después supe que era otra cosa. Don Beto se quedó viudo hace 2 años y desde entonces su carácter cambió. Empezó a llamarme más seguido, a pedirme favores pequeños, que le revisara sus recibos, que le explicara cómo usar el teléfono nuevo, que lo acompañara al doctor. Yo lo hacía con gusto, porque sentía que era lo mínimo. Pero luego los favores se volvieron más raros. Me pedía que le prestara dinero, poquito, y si yo le decía que no podía, se ofendía y me recordaba que él me había pagado la carrera. Una vez me dijo, «No te estoy cobrando, Itzel, solo te pido que no seas malagradecida». Mi novio, Arturo, me decía que tuviera cuidado, que Don Beto me estaba manipulando. Yo lo defendía, porque una parte de mí seguía viendo al padrino generoso de la infancia. Pero en el fondo ya me sentía incómoda, como cuando llevas una piedrita en el zapato y finges que no está. Las llamadas se hicieron diarias, a veces 2 o 3 veces al día, para preguntarme dónde estaba y con quién. Si no contestaba, me dejaba mensajes larguísimos llenos de indirectas. Me decía que estaba preocupado por mí, que quería protegerme, y aún así no imaginé hasta dónde iba a llegar. El día que todo estalló, Don Beto me citó en un café cerca de su casa. Llegó con una carpeta color azul bajo el brazo y la puso sobre la mesa sin saludarme. Yo pedí un café americano, pero él no pidió nada, solo se me quedó viendo con una seriedad que me heló la nuca. «Itzel, tengo que hablar contigo de algo importante», empezó. Me revolvió el estómago la manera en que dijo mi nombre, como si fuera un regaño guardado. Pensé que me iba a pedir otro préstamo, o que andaba enfermo y necesitaba ayuda, pero lo que dijo fue mucho peor. Me explicó que su hija mayor, mi comadre Leticia,
Se había quedado sin trabajo y necesitaba una oportunidad. Su idea era que yo renunciara a mi puesto en el despacho para recomendarla a ella en mi lugar. Primero solté una risa nerviosa, esperando que fuera una broma. Pero don Beto me miró fijamente y me dijo que me correspondía, que él me había pagado la carrera para que yo ayudara a su familia cuando llegara el momento. No es que quiera quitarte nada, Itzel, es que tú ya estás acomodada y ella no, añadió. Sentí que el aire del café se volvía espeso. Le respondí que no podía renunciar, que ese trabajo me había costado años de esfuerzo y que recomendarla no dependía de mí. Entonces su tono cambió, y me recordó cada peso que me había dado, cada libro, cada pasaje, cada favor. Tú no estarías donde estás sin mí, Itzel, me dijo. Había una rabia fría en sus ojos, de esa que no grita pero se clava. Yo me quedé callada un momento, sintiendo que el corazón me latía en las sienes. Nadie en las mesas de al lado parecía notar lo que estaba pasando. Intenté explicarle que lo que pedía era injusto, que una cosa era agradecer y otra era sacrificar mi estabilidad por su hija. Él alzó la voz apenas, lo justo para que yo me encogiera en el asiento. Si no renuncias, voy a ir con tu jefe a contarle que tú haces malos reportes, amenazó. Me reí sin ganas, pero al ver su cara entendí que hablaba en serio. Quería que yo le diera mi trabajo como si fuera una silla que se cede en el camión, no como si fuera mi vida. Nunca había sentido tanto miedo y tanta rabia juntos. Le dije que no podía hacer eso, que yo no le había hecho nada malo a nadie. Entonces don Beto se inclinó sobre la mesa y me dijo en voz baja que si no renunciaba, le contaría a mi mamá que yo le debía un dinero que nunca le pagué. Eso era mentira, y yo tenía los recibos para demostrarlo, pero me dolió que usara a mi mamá. Mi mamá es una mujer enferma del corazón, y una noticia así le haría mucho daño. Pensé en su rostro al recibir una noticia así y me temblaron las manos. Ahí entendí que él no estaba pidiendo, estaba cobrándose con miedo. Me levanté del café sin despedirme y caminé varias cuadras con la respiración cortada. El sol de la tarde me pegaba en la cara y el ruido de los camiones me aturdía. Pensé en llamar a Arturo, pero me quedé sentada en una banca del parque con el teléfono en la mano. La carpeta azul se había quedado en la mesa, pero yo no iba a regresar por ella. Sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que tenía que ver con la gratitud. Don Beto no quería una ahijada, quería una deudora de por vida. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, con las luces apagadas, repasando cada palabra que don Beto me dijo en el café. Sentía que el miedo se me enredaba en el pecho y no me dejaba respirar. Decidí llamar a Leticia, su hija, para saber si ella estaba enterada del plan. Leticia me contestó con voz somnolienta y me preguntó por qué la llamaba tan tarde. Le dije que su papá me había pedido que renunciara a mi trabajo para recomendarla a ella. Se hizo un silencio largo, de esos que pesan en el oído. Luego me dijo, Itzel, yo no le pedí nada a mi papá, ni siquiera estoy buscando trabajo. Me tembló la mano que sostenía el teléfono. Leticia me contó que llevaba 3 meses trabajando en una tienda de abarrotes, contenta, y que don Beto sabía perfectamente. Entonces entendí que la renuncia no era para ayudarla a ella. Era para quitarme a mí algo que él sentía que le pertenecía por haberme pagado la carrera. Colgué sintiéndome estúpida por haber dudado. Don Beto no quería justicia para su hija, quería control sobre mí. Y lo peor era que lo disfrazaba de favor paternal. Me dieron ganas de llorar, pero me aguanté, no quería darle el gusto ni desde lejos. A la mañana siguiente revisé el teléfono y vi 7 mensajes de don Beto. Eran largos, unos detrás de otros, y todos terminaban con la misma palabra, decide. Mi estómago se cerró como un puño. Le escribí a Arturo para contarle todo, y él me dijo que fuera a su departamento. Llegué con el maquillaje corrido y la respiración entrecortada. Arturo me abrazó y me dijo que no iba a permitir que ese hombre me hiciera daño. En ese momento me di cuenta de que no estaba sola, y eso me dio una fuerza rara. Sacamos mis recibos de pago, los pusimos sobre la mesa y empezamos a organizar todo lo que yo le había devuelto a don Beto. Ahí fue cuando Arturo notó algo que yo no había visto. Don Beto me firmaba recibos con una letra distinta cada vez. Me quedé viendo los papeles como si fueran de otra persona.
En algunos recibos la firma era alargada y con una letra B muy marcada, en otros era chiquita y apretada. Nunca me había fijado porque confiaba en él. Arturo me preguntó si yo sabía por qué don Beto firmaba así. Yo no supe qué responder, me invadió una sensación de engaño más profunda. Decidí llamar a mi mamá para avisarle que no contestara llamadas de don Beto. Pero cuando mi mamá me contestó, la escuché llorando del otro lado. Itzel, ¿por qué no me dijiste que le debías tanto dinero a tu padrino?, me preguntó con la voz quebrada. Sentí que el piso se me abría. Don Beto había ido a la casa de mi mamá esa misma mañana con un fajo de papeles. Le mostró supuestos pagarés, escritos a mano, con mi nombre al pie. Mi mamá, enferma del corazón, se puso tan mal que tuvieron que darle agua con azúcar. Corrí a su casa y la encontré sentada en el sillón, pálida, con el teléfono en la falda. Le expliqué que eran falsos, que yo le había pagado cada peso, y le enseñé mis recibos. Ella me miró con una tristeza que me atravesó el alma. Hija, ese hombre se metió a mi casa, me dijo. Sentí una ira fría subiendo desde los pies. Don Beto no solo me amenazaba a mí, ahora usaba a mi madre enferma para doblarme. Al día siguiente fui al despacho y mi jefe me pidió pasar a su oficina. Pensé que me iba a despedir por culpa de don Beto. Pero en lugar de eso me mostró un correo impreso que alguien intentó enviar desde una cuenta parecida a la mía. El correo pedía acceso a los reportes financieros de un cliente grande, y decía que yo autorizaba la transferencia de ciertos archivos. Mi jefe me miró por encima de los lentes. Itzel, tú no enviaste esto, ¿verdad? Le dije que no, con el corazón en la garganta. Me explicó que el sistema de seguridad bloqueó el envío porque la firma digital no coincidía. Ahí fue cuando entendí que don Beto no solo quería mi renuncia, también quería ensuciarme. Fue la primera vez que pensé seriamente en devolverle el golpe, y no me asustó. Esa noche abrí mi computadora y me puse a revisar las cuentas de la mesa directiva de la colonia, donde don Beto llevaba años como tesorero. Yo le había ayudado un par de veces a hacer cortes de caja, por puro favor, así que conocía bien los movimientos. Lo que vi me dejó sin aire. Faltaban casi 180,000 pesos en gastos de proveedores que no existían. Había recibos de una ferretería fantasma, de un servicio de banquetes que nadie recordaba, y pagos a un talador que jamás pisó la colonia. Me quedé congelada viendo la pantalla, sintiendo que mi cuerpo no me respondía. Mi mente repetía una sola frase: esto es más grande de lo que creía. Cerré la computadora y me quedé a oscuras, con el ventilador zumbando de fondo. Arturo me preguntó qué iba a hacer con eso. Le dije que no sabía, que podía usarlo para detenerlo, pero que al mismo tiempo me aterraba lo que don Beto fuera capaz de hacer si se enteraba. Arturo me tomó las manos y me miró fijamente. Itzel, si no lo paras, él te va a destruir a ti y a tu mamá. Tenía razón, pero el miedo seguía ahí, pegado a las costillas. Pasé 3 días sin dormir bien, repasando los movimientos bancarios una y otra vez. Al final, tomé una decisión que me hizo sentir sucia y poderosa al mismo tiempo. Iba a citar a don Beto en la junta de vecinos y exponerlo frente a todos. No sabía si era justicia o venganza, pero ya no me importaba. Llegué a la sala de usos múltiples de la colonia con una carpeta negra bajo el brazo. Hacía calor, y los ventiladores movían un aire espeso con olor a café y a piso recién trapeado. Las sillas de plástico estaban acomodadas en filas, y ya había varios vecinos ocupando sus lugares. Don Beto estaba al frente, junto a la mesa directiva, con su camisa blanca arrugada y su sonrisa de siempre. Cuando me vio entrar, su expresión cambió apenas, como si un músculo le saltara en la mandíbula. Arturo se sentó atrás, pegado a la pared, y me lanzó una mirada que decía: aquí estoy. Yo caminé hacia el micrófono sintiendo que mis pasos retumbaban en el piso. Pedí la palabra en el último punto de la reunión, el de asuntos generales. La presidenta de la colonia, una señora de blusa floreada, me cedió el turno con cierta desconfianza. Me paré frente a todos y abrí la carpeta. Quiero mostrarles algo sobre la tesorería de la colonia, dije, y la voz me salió más firme de lo que esperaba. Don Beto se enderezó en su silla y me clavó la mirada. Sentí que el corazón me golpeaba por dentro, pero no bajé los ojos. Empecé a mostrar los estados de cuenta, los recibos de proveedores,
las transferencias que no cuadraban. La sala se llenó de murmullos. Don Beto intentó interrumpir, dijo que yo era una niña resentida y que no sabía de números. Pero yo seguí, con una calma que me sorprendió a mí misma. Mostré un recibo de una supuesta fiesta de la colonia en la que no se contrató a nadie. Mostré otro de una reparación de la fuente que jamás se hizo. Los vecinos empezaron a mirar a don Beto con cejas fruncidas. Él se puso de pie y caminó hacia mí con pasos rápidos. ¿De dónde sacaste eso, Itzel?, me preguntó a gritos, aunque el micrófono captó todo. Le respondí sin dejar de mirarlo: usted me lo dio, padrino, cuando me pagó la carrera. Hubo un silencio espeso, de esos que duelen. Don Beto se quedó helado a medio camino, con la boca abierta y los puños apretados. Los vecinos se giraron a verlo, y alguien desde atrás preguntó: ¿qué significa eso, Beto? Él no respondió. Yo seguí hablando, ahora con la voz un poco temblorosa, porque lo que venía me dolía más que cualquier traición. El dinero con el que me pagó la escuela no era suyo, dije, y por primera vez se me quebró la voz. Lo tomó de la tesorería, de las cuotas de todos ustedes, y me lo dio como si fuera un favor. La sala se inundó de exclamaciones, y vi a la señora de blusa floreada cubrirse la boca con la mano. Don Beto retrocedió un paso, como si le hubieran dado una cachetada invisible. Él intentó defenderse, dijo que eso era mentira y que yo lo estaba calumniando. Pero una vecina se levantó y le preguntó por qué faltaban esos pagos en los archivos de la mesa directiva. Don Beto balbuceó algo sobre una confusión, pero los murmullos crecieron. Yo le mostré un estado de cuenta donde aparecía su firma en un retiro de 50,000 pesos con fecha de mi inscripción a la universidad. Ahí fue cuando él se quebró, se sentó en la orilla de una silla, con los hombros caídos. Me miró con un odio antiguo, como si yo fuera la culpable de que todos se dieran cuenta. Y yo sostuve la mirada, sintiendo que una parte de mí se quebraba y otra se alzaba. En ese momento sentí algo que no puedo describir del todo. No era alivio, tampoco felicidad. Era una mezcla de triunfo amargo y de asco por lo que estaba haciendo. Me vi a mí misma señalándolo frente a todos y pensé: esto es venganza. Y supe que no iba a detenerme. La presidenta de la colonia pidió calma y dijo que se abriría una revisión. Don Beto me siguió con los ojos cuando yo regresé a mi asiento, y el odio en su cara era tan espeso que casi podía tocarse. Arturo me tomó la mano por debajo de la silla, y yo la apreté hasta que me dolieron los dedos. Había ganado, pero no me sentía limpia. Al final de la reunión, los vecinos rodearon a don Beto pidiéndole explicaciones. Él se abrió paso a empujones y salió de la sala sin mirar a nadie. Yo me quedé sentada en mi silla, con la carpeta cerrada sobre las piernas. La señora de blusa floreada se acercó y me dijo que había hecho lo correcto. Yo asentí, pero por dentro me repetía que lo correcto no debería saber a esto. Salí al pasillo y el aire de la noche me golpeó la cara. Don Beto estaba apoyado contra la pared, fumando un cigarro con manos temblorosas. Cuando pasé a su lado, me miró y dijo: «Eres una ingrata, Itzel». Me detuve un segundo y le respondí: «No, don Beto, usted me enseñó a cobrar». Y seguí caminando hacia el estacionamiento, con la sensación de haber cruzado una línea que no sabía que existía. Arturo me alcanzó y me abrazó sin decir nada. Me preguntó si estaba bien, y yo le dije que no sabía. Nos subimos al coche y me quedé viendo las luces de la colonia a través del parabrisas. Pensé en mi mamá, en los años de agradecimiento, en los domingos viendo fútbol. Sentí que la niña que don Beto conoció ya no existía. Y, aunque suene horrible, una parte de mí se alegró de que él lo supiera. Después de la junta, don Beto renunció a la tesorería. Los vecinos formaron una comisión para revisar las cuentas. A los pocos días, encontraron más irregularidades. Yo entregué copias de todo a la mesa directiva. Sentí un alivio amargo, como cuando te quitas una astilla. La colonia entera hablaba del tema en los pasillos. La comisión encontró que don Beto había desviado dinero durante años. Casi 200,000 pesos en total, quizá más. Le pidieron que repusiera el dinero. Don Beto dijo que no tenía nada, que todo era culpa mía.
Mi mamá me llamó llorando para decirme que la noticia ya estaba en todos lados. Yo le dije que no se preocupara, que ahora la verdad estaba afuera. Pero por dentro no podía dormir pensando en la cara de mi padrino. Una noche, don Beto me marcó desde un número privado. Al principio no contesté, pero luego pensé que debía escuchar. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando. Me dijo que yo lo había hundido, que nunca me lo perdonaría. Yo le respondí que él solo se hundió cuando usó dinero ajeno. Luego me dijo algo que se me quedó grabado: nunca fui tu padrino, Ixel, fui tu dueño, y ahí supe que hice lo correcto. Pasaron 2 semanas y la comisión presentó un informe. Don Beto quedó fuera de la colonia y con orden de pagar lo que debía. Mi jefe me llamó a su oficina y me dijo que sabía que yo había destapado el fraude. Me felicitó y me ofreció un ascenso. Yo no sabía si alegrarme o sentirme culpable. A veces siento que esto no es contando dramas de la vida, es cargar con una verdad que nadie pidió escuchar, pero esa noche dormí sin pastillas por primera vez en un mes. Han pasado meses desde aquella junta. Don Beto vive ahora en casa de su hija Leticia, lejos de la colonia. A veces me lo encuentro en el mercado y cambiamos de banqueta. Mi mamá ya no quiere que le mencione su nombre. Yo a veces pienso en él como el padrino que fui a visitar los domingos. Otras veces lo recuerdo como el hombre que me enseñó que el agradecimiento tiene un límite. Fue una lección que me costó la paz, pero me devolvió la dignidad. Mi relación con Arturo se fortaleció después de todo. Él me acompañó a cada reunión de la comisión. Un día me dijo que se sentía orgulloso de mí. Yo le respondí que no me sentía orgullosa, solo más ligera. La gente de la colonia me saluda con respeto. Algunos me dicen que hice justicia. Otros murmuran que le debo una disculpa a mi padrino. Yo ya no busco que me entiendan, solo quiero que no me vuelvan a usar. Aprendí que la gratitud no puede convertirse en cadena. También aprendí que las personas generosas a veces tienen facturas escondidas. Mi carrera no me la regaló don Beto, me la pagaron las cuotas de los vecinos. Eso me duele y me alivia al mismo tiempo. Si me escuchas contando dramas de la vida, no es para que me tengan lástima. Es porque quiero que sepas que hasta los favores más nobles pueden esconder una trampa. Ahora miro mi título en la pared y ya no pienso en él. Pienso en mi papá, que me decía que estudiara para no depender de nadie. Don Beto quiso cobrarme lo que nunca me regaló. Yo pagué con creces, y no me refiero al dinero. A veces me pregunto si volvería a exponerlo frente a todos, y la respuesta siempre es la misma. La pregunta que les dejo es esta: ¿se puede ser ingrata con quien te robó para darte, o la deuda se convierte en verdad?